Traders, un muy buenos días con Marcelo. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre por qué el precio de todo se está disparando. Hay una situación donde desde que vamos a decir, no terminado la pandemia, pero desde que el momento que hemos regresado un poquito a lo normal, ¿cierto? Hay muchos países ahora que están en apertura o están abiertos hace mucho tiempo. Todos los precios de las cosas se han disparado. Y muchos de ustedes afuera de que yo comparto mucho en Instagram como cositas de por qué y cómo. Realmente muchos de ustedes me han preguntado bastante sobre por qué está pasando esto y si actualmente vamos a llegar a un momento que vamos a tener una hiperinflación o si los precios van a subir mucho más todavía. El único otro momento que hemos tenido una subida de los precios que estamos teniendo en este momento es en 1970 más o menos. Y los números que están saliendo actualmente está implicando que esto va a continuar, porque en este momento el nivel de las cosas o el porcentaje, vamos a decir, que está subiendo el precio de las cosas es más o menos el nivel de lo que está pasando en Argentina. Podríamos decir, afuera de que Estados Unidos la economía está un poquito mejor que los otros, que Estados Unidos se está volviendo como Argentina. Man, fuck you, mama huevo. Maricón, mama pinga. Que es algo un poquito pesado, ¿de acuerdo? Tenemos una situación donde las casas, el precio de las casas han subido 32%. Ahorita también en la pantalla les voy a compartir unas imágenes. El precio de una casa de unifamiliar, o sea, donde una familia va a vivir, ha subido a un nivel del récord a más o menos $329,000. Esto es 12.5% de lo que estaba en mayo 2020. O sea, de un año ha subido ese nivel. Afuera que los precios de toda la propiedad raíz en Estados Unidos ha subido 32%. Y pueden ver acá en la pantalla el disparo de unos precios, por ejemplo, como en Los Ángeles, que California ha sido, como muchas otras ciudades en Estados Unidos, uno de los lugares donde podemos ver este tipo de disparos. Esto no es el único lugar o no es las únicas cosas que han subido, ¿de acuerdo? Tenemos los arriendos en Estados Unidos también se han disparado 12.5%. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, Florida, yo tengo propiedades allá, ha subido 20-30%, en otros lugares ha bajado, pero pueden ver aquí que una habitación ha subido un poquito más de 10% y dos habitaciones ha subido casi 13%. Tenemos las bolsas del mundo, especialmente la bolsa de Estados Unidos, que se ha disparado, o sea, ha hecho récords haciendo récords históricos. ¿Sí entienden eso? Vamos a ir a cambiar la camarita. La bolsa ha hecho récord de la cantidad de veces que ha hecho récords. Entonces, imagínate eso. Entonces, la cantidad de veces que hemos llegado a unos récords históricos en Estados Unidos ha sido un nivel de la historia, porque nunca ha hecho esto. Encima de eso, también tenemos una situación donde el precio del petróleo ha subido más de 100%. Durante la pandemia, si no me equivoco, marzo 2020, tuvimos una situación que el petróleo fue negativo, pero desde 2020 actualmente hemos subido bastante, ya está en $70 por barril. Y si ustedes se acuerdan, el año pasado, en 2020, hemos tenido una situación donde el precio del petróleo estaba en $20-30. Uno de los problemas más grandes por el hecho de que el petróleo es lo que mueve el mundo. Todo lo que los barcos, si tenemos que enviar una cosa de una parte del mundo a la otra, es por barco. Encima de eso, en la mayoría de los países, incluyendo Europa, que tiene un sistema de ferrocarril, de trenes, mucho más robusto, mucho mejor que cualquier otro país. Hasta ellos todavía usan los camiones para poder mandar las cosas. ¿Y qué es lo que usan camiones?
petróleo. Y no solo eso, muchos de ustedes no saben las consecuencias también de los productos, por ejemplo, plásticos vienen de petróleo. Entonces, cualquier cosa que pasa con el precio de petróleo, esto es el precio fundamental donde incrementan los precios de cualquier otra cosa. Gas natural. Aquí en la pantalla pueden ver que es un poquito más de 100%, pero actualmente en unos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, perdón, en Europa tenemos una situación que ha subido 400% la gas natural. Y eso es algo bastante interesante por el tema de que en Europa, tanto como en Estados Unidos, muchos de los países que están más al norte usan la gas natural para poder calentar sus casas, para la energía, para poder calentar las casas. Entonces, conecta dos puntos. Si un consumidor, la clase media en el mundo, que es la mayoría del mundo en las economías más industrializadas, vamos a decir, tienen que gastar 400% más para calentar su casa, ¿qué va a hacer con el tema de la economía? ¿De acuerdo? Incluso tenemos una situación donde había un productor de energía en Alemania que no podría conseguir el carbón para poder seguir usando el sistema de ellos. Hasta el carbón se ha disparado, el cobre que usamos en casas y carros y celulares se ha disparado más de 100%, el hierro y el acero han subido 130% y hasta la madera. Si ustedes se acuerdan, tuvimos ese disparo bastante alto afuera de que aquí en esta pantalla parece que bajó 40% desde la época de la pandemia. Tuvimos hasta la madera disparando 300%. Y eso es algo, tiene una conexión bastante importante en Estados Unidos el tema de la madera porque la mayoría de las casas están construidas con el tema de la madera. Entonces el porcentaje de la economía de Estados Unidos que es propiedad raíz, construcción, arreglos, todo eso es una parte bastante importante, como 10-12% más o menos. Entonces tenemos una situación donde todo se está disparando, la comida, la carne, la soya, el azúcar, el cereal también se ha disparado 50%. Tenemos una situación donde el número que el Banco Reserva de Estados Unidos, el Banco Central, el número más bajo que da el número más bajo de la inflación, ha llegado a un número más alto desde enero 1991. Y oficialmente los gobiernos, especialmente el Estados Unidos, está diciendo que la inflación está en 5.2%. Pero si vemos que la gasolina ha subido por el doble, el cobre, todas estas cosas, ¿qué es lo que realmente está pasando? Entonces la pregunta es, ya cubrimos por qué, o mejor dicho, qué porcentaje todo se está disparando. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Primero, tenemos que entender que obviamente tenemos un sistema monetario que está manejado por los bancos centrales de todo el mundo. Cada país tiene su banco central. Estos bancos central manejan las reglas, vamos a decir, el sistema monetario. En Estados Unidos tenemos una situación, desde antes de la pandemia han imprimido 40% más dólares de lo que han existido antes de la pandemia. Entonces tenemos una situación, y mira aquí el disparo en 2020. Entonces tenemos una situación donde por el tema de la pandemia, todas las economías se cerraron las fronteras, para no tener un apocalipsis financiero en el mundo. La mayoría de los gobiernos en el mundo, incluyendo el Estados Unidos, empezó a imprimir dinero, o básicamente crear dinero a la nada e inyectarlo en la economía. Y pueden ver aquí, esto es lo que se llama the M1, que es la cantidad de dinero que ha hecho el Banco Central de Estados Unidos. Pasamos ahora al 2021. Ya firmaron una ley nueva donde iban a ayudar a las personas y tener como más inyección de dinero en la economía, y firmaron otros 1.5 billones de dólares, disculpa, 1.9 trillones de dólares. Y esto actualmente afectó otra vez el tema de la economía, porque obviamente si inyectan más economía, más dinero todavía en la economía, otra vez sigue subiendo la cantidad del dinero. Entonces, si sube la cantidad del dinero,
qué es lo que tiene que pasar con las cosas que no se pueden crear más, por ejemplo, propiedad raíz. 40% es la cantidad de dólares que se fueron imprimidos desde antes de la pandemia. Es muy charro, es muy interesante, por ejemplo, que el valor de las casas han subido 32%, ¿de acuerdo? ¿Sí ves? Entonces, tenemos una situación que es simplemente demanda y oferta, donde básicamente si imprimimos al de algo, si creamos algo más de una cosa, básicamente el valor se va a devaluar. Estados Unidos tiene una ventaja que no tiene países, por ejemplo, como Argentina y Venezuela, donde ellos básicamente no tienen un número ilimitado de dinero que pueden imprimir, porque Estados Unidos, siendo la reserva de todo el mundo, todas las cosas en el mundo están conectadas con dólares, están hechos en dólares, los precios en todo están en dólares. Obviamente Estados Unidos y el gobierno puede abusar un poquito más esa ventaja, ¿de acuerdo? Encima de eso tenemos una situación donde todavía están por firmar, que están en negociaciones, otra ley que va a agregar unos 3.5 billones, disculpa, trillones de dólares más. Eso es otros 15%. Entonces, desde antes de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha creado, simplemente ha puesto 40% más dólares en circulación que no existían antes. 2021 ya firmaron una ley de 1.9 trillones de dólares, otros 10% más. Después encima de eso ahora van a firmar otra de 3.5 trillones de dólares, otros 15% más. Este año, en 2021, hasta van a poner 25-30% más dinero en circulación, encima del 40% que ya pusieron en 2020. Entonces, por cada $2 en circulación están creando $1 más. Y eso es parte de la razón que estamos viendo el incremento del dinero, porque si muchas personas tienen más dinero, ese dinero se tiene que mover, se tiene que poner en un lugar. Eso oficialmente en económica se llama velocity of money, la velocidad. Si crean el dinero, ¿dónde tiene que ir? Se tiene que ir en un lugar, no se puede quedar estancado, ¿de acuerdo? Y esa es la razón que hemos visto las casas disparando, las acciones disparando, los criptos disparando, los precios de los carros usados también disparando. Y esto, el tema de los carros nos llega a otro tema bastante importante, que es básicamente tres cosas que implica o que ayuda el tema del precio de las cosas. El imprimir el dinero, que ya hablamos de ese tema en profundidad, que ya tenemos básicamente 50 a 60 más dólares de antes. Tenemos la demanda, ¿de acuerdo? Y tenemos el tema de la producción. La demanda viene con el tema de la pandemia. Todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo no estaba saliendo y ahora todo el mundo es básicamente un boom, ¿de acuerdo? Y con ese boom, ahí tenemos una situación donde la producción de las cosas se están afectando bastantes, porque si todo se cerró y ahora todo se está abriendo, tenemos muchas cosas en las cadenas de la producción que se están afectando bastante. En el precio de los carros, por ejemplo, hay una escasez de los chips que se llaman los semiconductores, que básicamente va adentro de todos los electrónicos, incluyendo los carros usados. Como los carros nuevos, hay problemas de producción porque no pueden conseguir los chips. Después todo el mundo se está comprando carros usados. Y pueden ver que aquí el índice, esto es un índice básicamente de los carros usados, pueden ver que han subido más del 100% en 2021. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una situación donde las personas, todo está abriendo y ahora no se pueden conseguir los productos para poder comprarlos. Entonces, demanda y oferta. ¿De acuerdo? Encima de eso, el valor de las cosas están subiendo porque están imprimiendo tanto dinero, pero después como hay tanta demanda para algo y no se puede conseguir, ¿qué es lo que hacen las personas que producen esos productos? Suben el precio. ¿Sí ves? Y encima de eso tenemos una situación donde como no se puede conseguir, hay mucha escasez en muchas cosas, carne. Ahorita en uno de los recaps hablé con ustedes con el tema de la escasez de la gasolina en Londres, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo el artículo seguramente. Tenemos acá un generador de electricidad en Alemania que
no tiene el carbón para poder seguir quemando para generar la electricidad. ¿Por qué? Porque los precios del carbón se están disparando, ¿de acuerdo? Imprimiendo dinero y no pueden conseguir el carbón. Es como un doble pegón. Entonces tenemos esta situación también donde como el gobierno de Estados Unidos, que yo ya les hice un video hablando sobre la crisis de los trabajadores, como el gobierno de Estados Unidos para intentar de ayudar la economía, han dado dinero gratis, ha suplentado dinero de emergencia en los bolsillos de las personas en Estados Unidos, las personas simplemente no quieren salir a trabajar. Entonces hay un récord número de trabajadores que básicamente dije, lo voy a decir otra vez, hay un récord número de posiciones abiertas para trabajadores y las personas no quieren ir a tomar esos trabajos porque el gobierno no le está dando suficiente dinero para poder vivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después las compañías, porque necesitan producir o necesitan ofrecer el servicio a los clientes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, déjame pagarte más. En vez de pagarte $10 la hora, te pago 15 o 20. Mira el porcentaje, 50, 100% más. Costo de los productos, el costo de ofrecer esos servicios ahora está subiendo mucho más todavía. Entonces tenemos vamos a decir, una emergencia o este pegón triplicado de cosas que básicamente está afectando bastante el tema de la economía porque tenemos los gobiernos del mundo, especialmente la reserva, el dinero de que todo el mundo usa, que es el dólar, imprimiendo 50, 60% más dólares, que donde si impriman algo más, si hay mucho más de algo, baja la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, no pueden hacer más carbón. Hay un carbón limitado, no pueden hacer más propiedad raíz, hay propiedad raíz limitado. Entonces, si hacen mucho más dinero, ¿qué tiene que hacer con el valor de las cosas que no se pueden crear más? Tiene que subir. La demanda después de la apertura con el tema del COVID, como todo el mundo quiere salir, como todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere regresar a sus vidas normales y el tema de la producción y los problemas. Les doy una última cosa con el tema de la producción. En uno de los recaps también les compartí que el tercer puerto más grande del mundo en China se cerró por una brota de COVID. ¿Qué es lo que pasa? Todos los contenedores que estaban ahí, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se tienen que ir reorganizando para poder tratar de mover las cosas en el mundo. Entonces, todas las cosas que se iban a enviar desde ese puerto no van a llegar a los lugares o van a tomar más tiempo. Y eso encima de eso sube el valor de mandar los envíos también, que esa es otra cosa que se ha disparado, que es el costo de los contenedores. Eso es básicamente lo que está pasando, que tenemos este pegón triplicado que nos está pegando a la misma vez y esa es la razón que se está subiendo. Los gobiernos del mundo, más que todo el de Estados Unidos, está diciendo que esta inflación o subida de precios es temporal. Pero acuérdate también que en la Reserva Federal en Estados Unidos dijo antes de la crisis de 2009 que todo estaba bien, que no veían una crisis en su vida. Entonces ellos, como muchos de ustedes ya me conocen, yo siempre les digo que nunca crean lo que dicen los gobiernos. Esa es la razón que el número oficial del gobierno es 5.2% de la inflación. Pero ¿cómo eso es posible si las casas están subiendo 30%, si el petróleo está subiendo 100%, si los sueldos de las personas se están disparando también? ¿Sí ves cómo uno se conecta uno con uno? Entonces, déjame saber si eso les responde al tema de por qué los precios se están disparando. Todavía tengo pendiente otros videos para ustedes. Ya tengo aquí el nuevo setup. Entonces ahí les voy grabando muchos más videos. Y si tienen preguntas, no se olviden de dejarlo con el numeral AskMarcelo ahí en los comentarios. Dejan un like en el video que ayuda bastante con el tema de YouTube, que hago estos videos gratis para ustedes. Y nos vemos en la próxima. Chao.